capítulo 25, desde el versículo, yo leo ahora, ya hicimos toda la lectura, yo leo el versículo 27 al 30. Vamos a leer. Aconteció a los 37 años del cautiverio del rey, cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Vamos a orar, inclinamos el rostro, vamos a orar. Dios Padre, pues gracias por esta oportunidad, ayúdame a exponer tu palabra. Como siempre, apelando a tu Espíritu Santo, que haga la obra en el corazón de los oyentes. Y Señor, me sea dada palabra de comunicar el mensaje a tu pueblo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, las palabras finales de este segundo libro de los Reyes describen, hermano, unos pequeños actos de bondad y de bendición a este rey, hermano, a este rey que después de su cautiverio, usted sabe, debido a su rebeldía, y este rey hizo lo malo, y también a la rebeldía de Jerusalén y de Judá, vino el reino de los caldeos o los babilonios, el rey Nabucodonosor, e hizo 3 deportaciones masivas de los israelitas. Al final, usted sabe, la ciudad de Jerusalén terminó siendo arrasada, saqueada e incendiada. El rey en turno, que mismo Nabucodonosor había impuesto, el rey Sedequías, que lo puso en lugar de Joaquín, pues al final este rey se rebeló contra la palabra de Dios y contra el rey Nabucodonosor. Lo tomaron preso cuando él iba huyendo. Hermano, pues usted sabe, degollaron a sus hijos adolescentes enfrente de él y después le sacaron los ojos llevando al prisionero. Y hermano, la nación de Israel estuvo 37 años cautiva en Babilonia. Pero en los 37 años del cautiverio del rey Joaquín, el rey Evil-Merodach, después de que su padre Nabucodonosor había fallecido, mostró bondad a este rey. Nos dice que lo sacó de la cárcel. Es más, lo reconocía como rey de Judá, lo tenía ahí en un trono en Babilonia, le cambió sus vestidos de prisionero y hermano, él siempre comía a la mesa del rey. Supongamos, hermano, vamos a suponer que ya este rey ya después de 37 años de cárcel ya estaba en una edad madura. Pero hermano, el mensaje del segundo libro de los Reyes, a pesar de la rebeldía y a pesar del juicio de Dios, trae un mensaje de esperanza. Hermano, que se veía que Dios había dado la promesa que nunca iba a faltar un descendiente de David en el trono de Israel. Cuando a este rey lo sacan de la cárcel y lo sientan en un trono, hermano, quedaba viva la esperanza de la futura bendición de Israel y su futura restauración. Y hermano, vemos cosas buenas en medio de lo malo. Y el mensaje, hermano, se llama esperanza en medio de la desesperación. Permítame, voy a apagar tantito eso. Entonces, hermano, como estábamos hablando, esperanza en medio de la desesperación. Porque, hermano, Judá estaba despoblada. El pueblo de Dios continuaba exiliado, cautivo en Babilonia. Y, hermano, este rey estaba prisionero. Pero, hermano, cuando comenzó a recibir unos tratos de bondad de parte del rey Evil-Merodach, hermano, se puede ver, hermano, evidencias de la gracia y de la misericordia de Dios en medio del juicio, en medio, hermano, del castigo de Dios sobre Israel. Y hermano, debe ser un mensaje de esperanza también a nosotros, que en medio del castigo
aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Y en esta época fue cuando el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Lamentaciones que hemos estudiado. Y el libro de Lamentaciones, casi en la mera mitad del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, leemos el conocido texto que dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio del castigo, en medio del juicio de Dios, el profeta Jeremías podía ver la misericordia de Dios. Y hermano, día con día vemos la misericordia de Dios. Usted sabe, hermano, que la Biblia dice que no hay justo que no haga lo bueno y que no peque. Pecamos todos los días. Amén, hermano. A lo mejor no es de palabra. Pecamos con los motivos incorrectos, con malos pensamientos. Inclusive la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Pero vemos la misericordia de Dios, hermano, cada día. Yo escuché a un pastor, lo leí un pastor, Bodhi Boucher, si no me equivoco en la pronunciación de su nombre, un pastor africano, que él dice que por la misericordia de Dios hoy estamos con vida, porque si fuera por la justicia de Dios, en la noche ya hubiéramos muerto y no hubiéramos despertado. La Biblia dice claramente, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero aún así, hermano, aquí vemos que en medio del castigo, de la disciplina de Dios, podemos ver que aún Dios sigue bendiciendo, hermano, porque la Biblia dice que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Veamos ahí, hermano, algunos puntos de esta enseñanza. En nuestro pasaje, ahora que pues, en nuestro pasaje, hermanos, allí en segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 22. Leemos allí unos textos. Dice, y al pueblo, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Versículo 24. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervo de los caldeos, habitad en la tierra, servir al rey de Babilonia, y ¿qué dice, hermanos? Y os irá bien. Hermano, quiero enseñarle en este pasaje, hermano, hay que hacer lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? Aún en situaciones difíciles. Hay que recordar que cuando el rey de Babilonia llevó cautivos a muchos pobladores de Judá, de Jerusalén, dejó en Jerusalén, hermano, a los pobres de la tierra. ¿Para qué? Para que labraran la tierra. ¿Recordamos eso, hermanos? Nos dice ahí el versículo 12. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, ¿para qué? Para que labrasen las viñas y la tierra. Les dije el versículo 12 de ese mismo capítulo. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Ok. Después el rey Nabucodonosor pone a un gobernante. Y el gobernante les dice, no teman ser siervos de los caldeos. Habitar en la tierra, servir al rey de Babilonia, ¿qué dice? Les irá bien. Ahora hay que entender esto, hermano. Estas eran palabras de Dios. Había que aceptarlo todo eso de la mano de Dios. Hay que entender, hermano, que ese castigo venía de parte de Dios. Y Dios había permitido que Nabucodonosor llegara y conquistara Israel. Leemos en el libro del profeta Daniel, no vamos a ir al texto, hermanos, que Dios le dio una lección al rey Nabucodonosor, ¿recuerdan, hermano? Que hasta que el rey Nabucodonosor, que él llegó a ser rey por la mano de Dios. Y Dios a quien quiere humilla, y Dios a quien quiere enaltece. Y Nabucodonosor entendió que él había llegado a tener ese dominio por la mano poderosa de Dios. Y también porque tenía al profeta Daniel que le estaba enseñando la palabra de Dios. Pero el punto aquí, hermano, que ellos tenían que aceptar que eso era de parte de Dios. Aunque fuera poco patriótico, hasta impío,
Pero hermano, esa era la voluntad de Dios. Dios, hermano, había determinado que la ciudad de Jerusalén, Judá, estuviera deshabitada por 70 años, por los años de reposo que los israelitas no habían guardado y por su rebeldía. Y Dios los estaba sometiendo bajo el yugo de Babilonia. Babilonia puso un gobernante, entonces ellos se tenían que someter. Para ellos, hermano, era muy difícil, porque imagínense, someterse de buena gana a quienes lo conquistó, pues no es natural, no es lógico. Pero hay que entender lo que era palabra de Dios. Y ya el mismo profeta Jeremías se los había dicho. Veamos, hermano, Jeremías, capítulo 27. En Jeremías, capítulo 27, versículos 4 al 8. ¿Estamos ahí? Dice, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras, ¿qué dice Dios, hermano? En mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reinos. Vea el 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, ¿qué dice, hermanos? Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Entonces, hermano, vemos que Dios determinó que el rey Nabucodonosor tuviera dominio sobre muchas naciones. Y Dios permitió que Nabucodonosor conquistara, arrasara e incendiara la ciudad de Jerusalén. Y Dios permitió que Nabucodonosor dejara a los pobres para que le sirvieran. Y Dios permitió que Nabucodonosor pusiera un gobernador. Y el gobernador dice, no tengan temor de servir a los babilonios. Sírvanle y les va a ir ¿qué? Bien. Porque era la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la gran enseñanza es esta. En medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la disciplina de Dios, hay que aceptar el castigo de Dios. Y hay que hacer lo correcto. Porque, hermano, es que lo correcto. A ellos les era difícil, hasta impío. El libro de Habacuc dice, ¿cómo es posible que a otro más impío lo pongas para juzgar a tu pueblo? Pero, hermano, hay cosas que no entendemos de parte de Dios. Simplemente hay que aceptar su voluntad. Y, hermano, en medio de la disciplina, si usted en un momento, yo creo todos como cristianos llegamos a estar bajo la disciplina de Dios, no se rebele, acéptelo. Y sométase y haga lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo encontramos en la palabra de Dios. El libro de Lamentaciones nos lo dice. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Fue el libro que se escribió durante el cautiverio de la nación de Israel. El libro de Lamentaciones está poquito adelante, ya lo encontramos. Capítulo 3, versículos 25 al 33. ¿Qué nos dice? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar, ¿qué dice, hermanos? En silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre, ¿qué, hermanos? Llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios, ¿qué? ¿Quién se lo impuso? Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla. ¿Qué nos dice, hermano? Al que le hiere y sea colmado ¿de qué? De afrentas. Y lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermano, cuando lo golpeaban, cuando lo estaban azotando, él no respondió con maldición. ¿Qué dice? Él cayó su boca. Y a veces, hermanos, se nos hace difícil eso. En medio de la injusticia, porque hay que recordar que el Señor Jesús, el trato que recibió al final fue injusto.
pero lo aceptó. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. La Biblia dice que él oraba, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, a veces si estamos bajo la disciplina de Dios, hay que aceptarlo. Y que Dios nos dé, ahora en estos tiempos se utiliza mucho una palabra, la resiliencia. ¿La ha escuchado? Resiliencia. ¿Qué es resiliencia, hermano? Soportar bajo las situaciones difíciles. Saber aguantar. Ahora, dice ahí, seguimos leyendo. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo estamos leyendo, hermanos. Si Dios castiga, aún en medio de su castigo, aún en medio de su disciplina, hermanos, Dios se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermano, Él no aflige voluntariamente a los hombres, hermano. Dios se duele del castigo. Dios, hermano, no quiere castigar a su pueblo. Dios no quiere castigar a los creyentes. Vemos en la Biblia, lo hemos leído, que Él a Judá, a Jerusalén, envió profetas que los amonestaban, tarde y temprano. Pero, hermano, ellos no quisieron escuchar hasta que no hubo, ¿qué? Más remedio. Hermano, la Biblia dice que Dios es paciente. Pero llega un momento, hermano, que aún la paciencia de Dios tiene límite. Y a veces, hermano, Dios tiene que lastimar, tiene que castigar, para que, hermanos, dice la Biblia, para que participemos de su santidad. Entonces, hermano, cuando estemos bajo el castigo, bajo, hermano, la aflicción, porque hay que entender, hermano, que dice ahí el versículo 37, ¿quién será aquel que diga algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Entonces, hermano, aquí vemos la soberanía de Dios, que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Aún no solamente lo bueno, sino también lo malo. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Reflexionar, meditar, esperar en la misericordia de Dios y no dejar de hacer lo correcto, lo bueno. El gobernador Gedalías le estaba diciendo a los que habían quedado, no tengan temor de servir al rey de Babilonia. Sírvanlo, obedézcanlo y les va a ir, ¿qué? Bien. Entonces, hermano, aunque era difícil para ellos, pero esa era la voluntad de Dios. Y el profeta Jeremías también nos dijo, Dios le había dado el dominio a Nabucodonosor de todos los reinos de la tierra, para que todos los reinos de la tierra le servirían a él, a su hijo y después a su hijo. 70 años. Después Dios, y como efectivamente sucedió, Babilonia fue conquistada por los medos y por los persas. Pero mientras tanto, hay que encomendarse a Dios y aceptar la voluntad de Dios. Y hermano, hay que hacer lo correcto porque es que lo correcto. A veces cuando nos llega el castigo, la disciplina, a veces renegamos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 19:3 que el impío, la insensatez del hombre tuerce sus caminos y después se enoja contra el Señor. Entonces, hermano, aprendamos esto. Hay que aceptar la voluntad de Dios, reflexionar y, hermano, hacer lo correcto porque es lo correcto. Pero mira lo que sucedió. Ahí continuamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 25 al 26, ¿ya lo tenemos? Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Lisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías. ¿Y qué dice, hermano? Y murió. Y también los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Muchos, hermanos, acusaban a Gedalías de colaboracionista, colaboradorcionista. Se me va la palabra. Vaya, que colaboraba con los caldeos, que estaba a favor de los babilonios, que estaba a favor de gente impía, que estaba traicionando a su propio pueblo. Hay que recordar, hermano, que los israelitas, los judíos, son muy nacionalistas. No permiten nada extranjero.
Entonces ven que un israelita, Babilonia lo puso como gobernador. Y ese gobernador, los demás lo veían que en lugar de estar en contra de Babilonia, estaba a favor. ¿Qué sucedió? Pues muchos con Ismael conspiraron y lo mataron. Entonces, hermano, va a haber gente, hermano, que no quiere someterse a Dios, no quiere aceptar la voluntad de Dios y está en contra de aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? Versículo 26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron ¿qué? A Egipto por temor de los caldeos. Matan al gobernador que puso Babilonia. Ellos tenían temor de las represalias y huyeron ¿qué? A Egipto, hermanos. Pero, hermano, aquí vemos que fue un gran error, que ellos, hermano, tenían más temor de los babilonios que temor de Dios. Hermano, ellos tenían que haber entendido que era la voluntad de Dios. No se quisieron someter a la voluntad de Dios. Matan a Gedalías, hermano, quienes exhortaba que obedecieran a Dios sometiéndose a Babilonia. Y ellos por temor a Egipto huyen, por temor a Babilonia huyen a Egipto. Entonces, hermano, a veces así sucede. Le tenemos más temor a las personas que a Dios. ¿Se me está escuchando? Le tenemos más temor a las personas que a Dios. Un ejemplo. Cuando yo trabajaba en seguridad, llegué a ser jefe de servicio y tenía un compañero, mi relevo, que era el jefe de turno. Y yo cuando llegaba al otro día a recibir el turno, él pues ya me entregaba el turno, ya me hacía el parte de novedades, me entregaba el turno y todo eso. Y eran pues 8 de la mañana. Pues decía, bueno, está bien, ya te puedes retirar, puedes irte a descansar. Y no, hermano, no se iba a descansar. Estábamos en un gimnasio de 4 pisos, de esos de millonarios. Y el hermano, terminando el turno, se subía hasta el 4.º piso, donde estaba la alberca y donde estaba, hermano, un stand que era como un tipo spa donde vendían maquillajes, cremas, no sé qué tantas cosas, productos para las mujeres que nadaban. Pero la encargada de ese stand era una muchacha. Y hermano, pues digo la verdad, mi compañero tenía sus que veres con esta muchacha. ¿Me está siguiendo? Entonces terminaba el turno y él se subía, se quedaba allá arriba. Y pasaban las 9, las 10, las 11. Y hermano, y de todos era sabido que este compañero pues tenía una relación con esta muchacha. Un día, y este hombre, hermanos, era el jefe de turno, era el jefe de servicio. El jefe de servicio y era el jefe de turno. Y él llegaba y era una persona recia y hablaba así. Si yo hablo fuerte, hermano, por eso él hablaba mucho más fuerte. Así bien fuerte, ¿qué pasó? Y esto que el otro. Y había gente que le reprochaba, compañeros míos le reprochaban, oye, pues ¿qué tienes que ver con la muchacha? ¿Sabes qué? A mí no me tienes que decir nada. Si yo tengo una relación con esa muchacha, no es tu problema. Yo le voy a dar cuentas a Dios cuando llega allá arriba. Cuando llega allá arriba, a él le voy a dar cuentas. Pues ya nadie le decía nada. No, pues que fulano tal está con la muchacha, pero pues no le digan nada porque se enoja. Él dice que solamente a Dios le va a dar cuentas. Ok, bueno. En una de esas, me entrega el turno. Bueno, está bien, Zárate, vete a descansar. Y se sube. Ya agarraba la escalerita y se subía. Y bueno, ya que haga lo que haga, ¿verdad? Ese es su problema. Las 9, las 10, hermano, pues todos los guardias de seguridad vivimos lejos del servicio. Como a las 11, 12. Habla su esposa. Nos habla la caseta de vigilancia. Buenas tardes, vigilancia. Oiga, Poli, buenas tardes. Habla la esposa de fulano de tal. ¿Se encuentra ahí? Permítame un segundo. Y ya pongo ahí ¿cómo se llama? El pause o la música. Y que le marco por otra línea, le marco al lugar donde estaba. ¿Qué pasó? Me contesta. ¿Qué pasó? Te está hablando tu esposa. Permíteme. Y baja, hermanos. Baja, hermanos. Nunca le había visto la cara de espanto que tenía ese hombre. Era el jefe de turno, tenía guardias a su servicio. Alguien le reclamaba, no que tú, y era bien conocido ahí, bien duro. Pero hermano, nunca le había visto una cara de espanto con la que bajó esa vez. ¿Vienes? ¿Qué pasó? Tu esposa aquí está en la línea, te está hablando. Ok.
No, que sí, no, 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 sí, sí. Ah, sí, ok, bueno, ya voy para allá. ¿Sabes qué, José? Me voy. ¿Y qué se va, hermano? Digo, hay gente que por nuestro pecado le tenemos más temor a los hombres que a temor ante Dios. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que algún día le vamos a dar cuentas. Y así lamentablemente sucede. Los hermanos, hay hermanos que viven mal o tienen ciertas prácticas, y hermano, y no tienen temor de Dios. Y se andan cuidando de los hermanos de la iglesia. ¿No ha visto qué ha sucedido? Hay gente que se anda cuidando del pastor. Me ha tocado, hermano, ver gente, supuestamente hermanos, que me los encuentro en la calle. A unos me los he encontrado con una caguama. Y me ven y me esconden. Pastor, ¿cómo está? Yo, hermano, me hago el disimulado porque me da hasta más vergüenza a mí. Pero digo, bueno, yo a veces digo, no se escondan de uno, escóndanse de quién, de Dios. A mí no me tienen que dar explicaciones, dénsela a quién, a Dios. Y mucha gente, hermano, una vez nos enteramos de ciertas cosas y hay gente que dice, ya no voy a ir a la iglesia, ni quiero ir a la iglesia porque el pastor ya va a empezar, ya va a ir sobre mí. Más que temor de los hombres, hermano, hay que tener que temor a Dios. Estos hombres que mataron a Gedalías, era la voluntad de Dios. Y Gedalías le estaba dando palabra de Dios. Y Jeremías les había dicho que se sometieran al rey de Babilonia. Ellos no se quisieron someter, mataron al gobernador y por temor a Babilonia huyeron, ¿qué? A Egipto. Y muchas veces así sucede con la gente. El que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero algún día, hermano, algún día vamos a dar, ¿qué? Cuentas a Dios. Y así ha sucedido. Hermano, los esposos o esposas, ¿verdad? No tienen temor a Dios, que le tienen temor a su pareja. Los hijos no tienen temor a Dios, pero le tienen temor a sus padres, se andan escondiendo de los padres. Los hermanos de la iglesia no tienen temor a Dios, pero se andan escondiendo de los hermanos de la iglesia. Entonces, hermano, ¿a quién hay que temer? Temer a Dios. Y si usted hace lo correcto, no debe de tener temor de ninguna persona. Un pastor dijo, nada que esconder, nada que temer, nada que explicar. El que teme a Dios, dice la Biblia, está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí? Entonces hay que tener buena conciencia delante de Dios y delante de quién, de los hombres. Y no tiene que andar huyendo. Vea lo que dijo Dios acerca de estas personas que no tuvieron temor de Dios y que huyeron. Otra vez, por favor, hermano, veamos Jeremías, capítulo 42. Y vemos, hermano, que Jeremías, estamos recurriendo mucho a él porque fue el profeta de esta época. Fue el profeta que Dios envió para anunciarle el juicio a la nación de Israel. En Jeremías capítulo 42, versículo 15, acerca de esas personas que después de matar a Gedalías estaban huyendo a Egipto por temor a los babilonios y no temor a Dios. Vea lo que dice. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, vea, sucederá que la espada que teméis, ¿qué, hermano? Os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá. ¿Y qué dice, hermano? Allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entráis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. ¿Qué dice, hermanos?
no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que yo os lo aviso. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto, ¿qué dice hermanos? Que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseaste entrar para morar allí. De Dios, ¿quién se escapa? Dice el libro de, Amós, aunque subieran hasta el cielo, allá los voy a alcanzar. Aunque cavasen hasta el Seo, ahí los voy a alcanzar. ¿A dónde huiremos de Dios? A ningún lado. Hermano, ellos no tuvieron temor. Dios les estaba enviando, quédense aquí, sirvan a los babilonios. Pero ellos no obedecieron la voz de Dios, mataron a Gedalías y estaban huyendo a Egipto. Y le preguntan al profeta, ora a Dios, ora que no nos vaya a hacer mal. Y así a veces sucede, hermano. La gente comete pecado, luego vienen con el pastor a que el pastor ore por ellos. ¿Sí me está escuchando? Un día me hablan. Gente que luego les invito, les hablo, vengan a la iglesia, que sí, pastor, luego vamos. Y nomás como dijo el evangelista la semana pasada, nomás me dan mi avión. Sí, pastor, sí vamos a ir, y no vienen. Pero un día en la noche me hablan. Pastor, ore por nosotros. A fulano de tal lo acaban de meter a la cárcel. Pero él no hizo nada. Él no hizo nada, nomás estaba con sus amigos. Hermano, todos los que están en la cárcel dicen lo mismo, ¿verdad? No hizo nada. Se aventó ahí, hermanos, no sé cuántos años y todavía cuántos miles de pesos tuvieron que pagar para que pudiera salir. Yo no digo si sí o si no hizo lo malo. Pero ¿qué pasa? La gente, hermano, por su insensatez tuerce su camino, viene la disciplina de Dios y luego piden la oración, el consejo. Cuando Dios ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. La gente huye, se aparta, pero hermano, no pueden escaparse de Dios. Y es increíble, hermano, y a veces me voy a incluir yo, que a veces le tenemos más temor a la gente que el temor que a Dios. Y si no nos sometemos a Dios, si no nos arrepentimos a cuenta, hermanos, el castigo del cual tenemos temor, tarde o temprano, como dice se me va el nombre del libro de Éxodo, vuestro pecado os alcanza. Vemos el error y no caigamos en ese error. Siempre, hermano, someterse a Dios siempre será lo mejor. Someterse a Dios siempre será lo mejor. ¿Quieren que les platique una anécdota? Ahorita Dios me dio. Sí les platico, ¿verdad? Como en la mañana, ¿verdad? Más en el chisme que... Ok. Cuando empecé la vida cristiana, yo seguía trabajando en seguridad privada. Y hermano, me mandaron a una oficina de recursos humanos de una importante empresa transnacional. Hermano, ya a las 5 de la tarde se iban todos los de recursos humanos, eran como 5 o 6 personas nada más, entre varios gentes de recursos humanos y una doctora. Y en ese tiempo, hermanos, yo me estaba enseñando a usar la computadora y empezaba el internet. Y ya nos habían dicho, no estés jugando con las computadoras porque ya 2 o 3 la han usado, han bloqueado la computadora de la mera gerente y nos han corrido. Pero ya sabe cómo somos, ¿verdad? Y hermano, yo le digo, apenas estaba empezando en la iglesia bautista, no tenía ni 6 meses de había llegado. No diga que somos así. Bueno. Y ahí va el hermano José, ¿verdad? Se iba la gente y ahí estaba, ¿verdad? Apenas aprendiendo y todo eso. Y yo me acordaba, hay páginas cristianas. Ahí fue, hermano, donde aprendí de la doctrina bautista. Dije, yo iba a otra iglesia carismática y dije, ¿por qué critican tanto a los bautistas? Voy a buscar y encontré doctrinas bautistas y me gustó. Y gracias a ello, hermano, llegué a la iglesia bautista, Príncipe de Paz. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en una de esas, por andarle picando ahí en la computadora y jugando de todo, hermano, que desprogramo una. Desprogramé una computadora. ¿Y ahora qué pasa? Estoy ahí, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno! La apagué, dije, bueno.
Al otro día, hermanos, llega mi relevo. Ahí está el relevo, ahí están las novedades. Chao, hasta mañana. Y que me voy. Al otro día, pues tenía que regresar a trabajar, pues ya estaba el tiro hecho, ¿verdad? Llegando, me dice el que usaba esa computadora, un licenciado. Llegando y enfrente de todos me dice, José, ¿usted usa las computadoras cuando no estamos nosotros? No, hermano, pues usted diciendo mentiras, hermano, le estoy diciendo, tenía como apenas, no tenía ni 6 meses llegando a la iglesia bautista y no quería que me corrieran. ¿Usted usa las computadoras cuando no estamos? No. Bueno, está bien. Ya recibo el turno y todo eso, pero hermano, gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado. Se me vino a la mente, el Espíritu Santo me recordó un versículo. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. La verdad os hará libres. Dije, no. Y también dice, confesad vuestros pecados unos a otros. No, esto no está bien, no estoy haciendo lo correcto. Pues le voy a confesar al licenciado la verdad, y si me corran, pues que me corran. Bien me lo merezco. Y le hablé, licenciado, sí, dígame José, quiero hablar con usted. Sí, ahorita abajo. Y ya baja. ¿Qué pasó? Pues mire, la verdad, no le quiso reconocer enfrente de todos, pero la verdad, yo sí agarré la computadora y yo la desprogramé. Porque, hermano, sucedió que tuvieron que traer gente de sistemas de la matriz a arreglar su computadora. O sea, eso fue un costo y pérdida. Y bueno, usted sabe. Y yo le dije, la verdad, yo la desprogramé. Y pues, la verdad, de momento no quise aceptarlo, pero pues sí. Y pues ya le estoy diciendo la verdad y haga usted lo que usted considere y lo que usted piense. Pues estoy en sus manos, lo que usted diga. José, no te preocupes. Pues bueno, nomás no, hasta me dijo, si quieres sigue usando, pero no las desprograme, ya ten más cuidado. A ver, hermanos, siempre es mejor someterse a Dios que a los hombres. Siempre es mejor tener temor a Dios que a los hombres. Y hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Pase lo que pase. Que al final, hermano, Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Yo temprano en mi vida cristiana, hermanos, comprendí eso. Sí vino disciplina de parte de Dios en algunos aspectos, como todos, hermanos. Y aquel cristiano que diga que no ha sido disciplinado por Dios, hermano, está mintiendo. Porque Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Esto que le estoy hablando, hermanos, para que no diga, pastor, entonces no va a decir, pastor es bien mentiroso. Esto sucedió, hermano, en el año 2001. ¿Hace qué? 23 años. Entonces, hermano, para que vea, hermanos, que sí tiene que haber un crecimiento espiritual. Por último, hermano, el texto que leemos en Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 29. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes de que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de qué? De su vida. Hermano, esto que sucedió con el rey Joaquín en su cautiverio es una muestra, hermanos, de la bondad de Dios en medio del castigo. Aunque Dios estaba castigando a la nación de Israel, hermano, personas estaban recibiendo evidencias de la bondad y la misericordia. Dios se duele del castigo. Y hermano, Dios despertó el espíritu de Evil-Merodach para que tuviera compasión de este rey. Lo saca de la cárcel. Lo reconocía como rey de Judá. Le puso un trono. Le cambió sus vestidos, hermano, nos dice aquí. Le cambió sus vestidos de prisionero. Y hermano, lo estuvo sustentando en su mesa, comiendo a la mesa del rey. Todos los días de su vida. Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí, hermano? La bondad de Dios en medio del castigo. Y esto, hermano, era una promesa de bendición
y de la futura restauración de Israel. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará en el día de Jesucristo. Ahora, hermano, una gran lección. ¿Tendrá Dios menos cuidado de nosotros que de lo que el rey hizo con este prisionero? Dudo que no. El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá dar cosas buenas a vuestros hijos. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? En medio del castigo, en medio de la disciplina, pues someterse a Dios. Aceptar su voluntad. Si hicimos lo malo, hermano, Dios nos disciplina. No porque quiera, no porque, hermano, Él se goce de nuestro castigo, Él se duele del castigo. Pero, hermano, como un padre amoroso, tiene que castigar a sus hijos para que participemos de la santidad. Y en medio de la disciplina, someternos a su palabra. Aunque sea difícil, aunque sea dura. Pero al final, hermano, Dios tiene misericordia. Dice la Biblia, echar vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Someteos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y hermano, ahí concuerdan unas palabras del profeta Jeremías. Terminamos con esto. Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 10 al 14. Ya en medio del cautiverio, ya cuando los israelitas estaban siendo cautivos en Babilonia, ya estaban establecidos en Babilonia, Dios les envía estas palabras. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y os haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice Dios, hermano, yo solamente sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Todo lo que sucede, hermano, es porque Dios es bueno para con nosotros. Y la Biblia dice que sabemos que todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien a todos los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan ¿qué? Para bien. Dios a veces nos tiene que castigar. Dios a veces nos hace pasar por tragos amargos, difíciles, duros. Nos hace pasar por tribulaciones, por pruebas. ¿Para qué? Porque después, hermano, dice, me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis, ¿qué dice? De todo vuestro corazón. Me invocarán y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Yo os oiré. Todo, hermano, es para que busquemos a Dios de todo corazón. Hermano, Israel, antes del cautiverio, tenía muchos problemas con la idolatría, con las prácticas abominables, idólatras. Cuando Israel regresa, después de 70 años, hermano, hasta la fecha, no han tenido problema con la idolatría. Y hermano, ¿qué sucedió en Babilonia? En Babilonia, hermanos, hay un salmo, el 137, que dice que ellos lloraban porque se acordaban de Sión, se acordaban de Israel, de los cantos de Israel. Vaya, y así va a pasar con muchos cristianos. Se acordaban que en Israel tenían la palabra de Dios, tenían a los profetas. Y allá en Babilonia no, en tierra de extraños. ¿Qué sucedió en Babilonia, hermanos? En Babilonia nacieron las sinagogas.
En Babilonia, durante el cautiverio, fue cuando nacieron las sinagogas, que eran donde se reunían por lo menos 10 judíos para escuchar la palabra de Dios, para entonar cantos, para hacer oración. Y esa tradición de las sinagogas la trajeron de Babilonia y la siguieron usando en Israel durante 400 años hasta los tiempos del Señor Jesús. Y las sinagogas, hermanos, las sinagogas son el antecedente de nuestras iglesias cristianas de hoy en día. Dios no tendrá cuidado de nosotros. La Biblia dice que nuestras vestiduras han sido cambiadas. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener acceso a la Jerusalén celestial. Dios, hermano, quita nuestras ropas viles, nuestras ropas manchadas por el pecado y nos da vestiduras blancas, blanqueadas por la sangre de Cristo. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será, ¿qué? Añadido. No os preocupéis, ¿qué comeréis o qué beberéis? David dijo, joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Este rey, Joaquín, llevado cautivo por su rebeldía, hermano, pero a su tiempo Dios lo levantó, lo sacó de la cárcel, le cambió sus vestiduras, le puso un trono, lo reconocieron como rey y todos los días comía a la mesa del rey Evil-Merodach. Hermano, Dios puede hacer y tiene mucho más cuidado con nosotros que este rey. Pero ¿qué hay que hacer? Aceptar la disciplina de Dios, reflexionar, someternos a Dios, hacer lo correcto y tener más temor de Dios que de los hombres. Hagamos una breve oración. Oremos. Amado Padre, amado Dios, gracias. Perdona mi incapacidad, perdona mi indulgencia. Y bendiga, mi Dios, este mensaje a todos los que estamos presentes, a todos los que lo oyen. Mi Dios, sabemos que un día vas a tener que castigar, que disciplinar. Mi Dios, sabemos que a veces permites situaciones difíciles en nuestras vidas. Mi Dios, danos sabiduría en medio de las pruebas, del castigo, de la disciplina. Someternos a tu palabra. Tener más temor de Dios que de los hombres. Darme, Dios, la sabiduría a no cometer el error de ser rebeldes aún durante el castigo. Hemos aprendido, mi Dios, que aquí en los que no se someten a Dios y tienen más temor de los hombres, no les va a ir bien. Y Padre, si somos pacientes, si cumplimos aquello que dice que nos sometamos a Dios y nos humillemos bajo su poderosa mano, tú nos vas a exaltar cuando fuere tiempo. Gracias por este mensaje y ayúdanos, mi Dios, cada día a tener temor de Dios que temor de los hombres. Porque la Biblia dice que cuando los caminos de Dios, del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Te lo agradecemos, mi Dios, por Cristo Jesús. Amén.